¿Qué tal? Muy buenas tardes. En vivo y en directo continuamos en nuestra programación diaria en Canal TVU de la Universidad de Concepción, iniciando una nueva teleentrevista para analizar la situación delicada que vive la región del Biobío con la pandemia. Hoy comenzó una nueva estrategia de fiscalización con 11 puntos de control repartidos por la intercomuna, principalmente en los accesos a la comuna de Concepción, la capital regional, pero también hemos analizado durante esta mañana y tarde los datos del COVID que se conocieron hace pocas horas, donde nuestra región del Biobío aparece hoy con 785 nuevos contagios. Y sabe que ya los casos activos superaron los 5.000. Respecto a los controles en las carreteras, en las vías de la intercomuna, es la pregunta del Twitter que ha tenido mucha aceptación de nuestros seguidores, harto voto hemos visto, y todavía puede seguir votando. Señor director, si podemos revisar la encuesta del Twitter, porque tenemos más de 600 votos y es una interrogante que tiene que ver con esta estrategia de 11 puntos de control. Ahí está, este lunes comienzan a funcionar 11 puntos de control en el Gran Concepción por la cuarentena total. ¿Qué te parece? Es una buena medida, hasta ahora dice el 25%. Llegó muy tarde, dice el 39%. No funcionará, asegura el 15%. Debe ser permanente, dice el 21%. Hasta el momento va liderando la segunda alternativa, que la medida llega muy tarde. Bueno, de la efectividad que pueden tener estos controles y de la situación de la cuarentena y de la pandemia en general, hoy en la región del Biobío vamos a hablar con nuestro invitado recurrente a nuestros programas, Camilo Mejías. Matemático, doctor en matemáticas de nuestra Universidad de Concepción, CEO de IBRIN. Camilo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Francisco, buenas tardes, muchas gracias. Camilo, comencemos de inmediato a ver con esta estrategia, estos 11 puntos de control repartidos en el Gran Concepción, básicamente en la intercomuna, con algunas quejas de tacos, demoras, pero bueno, esto se había advertido. Pero si bien la autoridad, Camilo, dice, a ver, no es que antes no haya habido fiscalización, la había. Lo que estamos haciendo ahora es colocar más puntos de control, tomando en cuenta la delicada situación que estamos viviendo con el coronavirus. ¿Servirá esta estrategia, Camilo? Sí, sin duda. O sea, si la gente de alguna forma acusa mayor control es porque convengamos todos que ya sabíamos que no había tanto control como antes. De hecho, la propia subsecretaria Catherine Martorell dijo que entre el jueves y el domingo en la fiscalización a nivel nacional se detuvieron creo que 5.000 personas y 800 de estas ya tenían COVID y andaban circulando. Y eso hace que el virus de alguna forma no baje. No es solamente la gente que dice, oh, yo salgo y no tengo nada, pero el problema es que hay mucha gente que tiene incluso COVID y que tiene que estar en cuarentena obligatoria y está saliendo. Y por ello es muy necesaria la fiscalización. Ahora, ¿esto pudo hacerse antes, o tú crees que esta pandemia es tan cambiante que en este momento se necesitaba esta nueva estrategia, colocar el acento en la fiscalización en las calles? Porque una de las alternativas de la encuesta, y que hasta el momento va liderando en el Twitter de TVU Noticias, la sensación de la gente es que esta fiscalización robustecida está llegando tarde, Camilo. Por supuesto que llega tarde. O sea, a ver, el virus no disminuye por haber mayor fiscalización. Lo que hace es que la gente salga menos y por ende el virus debería bajar su circulación. Y la fiscalización es necesaria para que se cumpla una cuarentena. Ya sabemos que la sociedad en sí, con tantas cuarentenas y con una cuarentena tan larga como la que ya nosotros hemos vivido y estamos entrando en una tercera cuarentena, no respeta tanto no respeta tanto estas restricciones y por ende se necesita fiscalización, aunque no sea molesto para todos. Pero la cantidad de casos que ha habido últimamente y la velocidad tan grande que ha subido, que hay comunas que hayan duplicado todos sus casos en menos de 3 semanas, eso los hospitales y las camas UCI en las próximas semanas. ¿Es lo correcto que esta estrategia de fiscalización reforzada vaya de la mano con una cuarentena total como lo estamos viendo actualmente, Camilo? En este momento, lamentablemente, el Gran Concepción requiere y necesita una cuarentena que se mantenga por un par de semanas más porque los casos están muy altos y no disminuyen. La fiscalización debería ser inherente a las cuarentenas, debería haber de alguna forma siempre una fiscalización. Las cuarentenas deberían
ponerse y quitarse como muchas veces nosotros lo hemos explicado, y lamentablemente ahora, por haber regresado de marzo, que la gente regresa de sus vacaciones y hay mayor tráfico vehicular, los casos están muy altos y hay comunas que antes no tenían tantos casos y que, como había dicho, duplicaron todo. Y eso preocupa porque va a hacer que otras personas que tengan que acudir a un centro asistencial no van a tener cómo operarse, no van a tener acceso porque está todo lleno por gente de COVID. Ese realmente es el problema. El problema no es la gente, y que es lamentable, que fallezca de COVID, es que todo el resto de la sociedad no va a tener acceso a un sistema sanitario. Y por eso es preocupante esta pandemia, no solamente porque el COVID puede matar. Ahora, Camilo, la fiscalización se está haciendo en las carreteras, en las rutas, pero los brotes familiares son la causa principal del aumento de casos, lo ha dicho la autoridad. Me imagino que esto también debiese ir de la mano de una fiscalización en las poblaciones, en los barrios. Sí, pero yo difiero de este dato. ¿Ya? Yo difiero porque cuando a ti te preguntan, tú te infectas, tú dices, mira, me infecté en una fiesta, me infecté con mi familia en una reunión familiar, o me infecté en mi lugar de trabajo con un brote laboral. Si es que yo me infecté en el bus, en el mall, en el paseo peatonal, no tengo idea. No voy a poder saber dónde más me infecté. Estas son las tres formas. Entonces siempre te van a decir fiestas, que familiar o laboral. Y nada más. El resto no sabemos. ¿Pero por qué se hace fiscalización? Para disminuir la circulación, porque hay que dar por hecho que cuando hay mayor circulación de personas en el tráfico, en el transporte público, en los lugares de aglomeración y con poca ventilación, va a haber mayor contagio, y el problema es que tú no sabes que te estás contagiando en ese lugar. Entonces, si bien ha habido una infección por brotes familiares, hay una gran infección que no sabemos dónde es, y por eso es necesario la cuarentena. Si solo fueran las familias, restringiríamos entonces que tú fueras de un lugar a otro los fines de semana. Que nadie saliera de las casas, claro. Claro, pero el paso 2 hace que tú no salgas el fin de semana y que en la semana solamente trabajes. Pero que haya una cuarentena completa es porque no sabemos dónde realmente la gente se está infectando. ¿Cuánto podría esto ayudar a disminuir la movilidad y cuándo empezaríamos a ver esos resultados? Yo creo que ya se están viendo, es cosa de poner Waze, tiene una aplicación que dice mapa online, y uno ve, y los tacos actualmente en Concepción al menos aparecen menos zonas rojas, o sea que ha disminuido un poco la movilidad. Yo no tengo certeza porque no he ido al centro, pero sin duda que una fiscalización y taco extenso, y de alguna forma mucha gente que se captura en estas fiscalizaciones aleatorias, va a hacer que la gente salga menos y que tenga mayor precaución, y que finalmente ocupe bien su salvoconducto para poder hacer que esto disminuya y que no suceda por tanto tiempo esta cuarentena. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de algunas personas que fueron fiscalizadas esta mañana en un reporteo que hizo nuestro colega Javier Monsalves. ¿Tiene el control? Sí, obvio. Oiga, ¿y sacó el permiso cuando salió de su casa, en el camino? Sí, no, que ando trabajando. ¿Y hacia dónde se dirige? Voy aquí a Paicadía, Cauman. Pero alcanza en el tiempo que le dieron el permiso, ¿no? Ah, pero tiene un permiso por la empresa, por el trabajo. Sí, sí ando trabajando. Voy a comprar licor. Sí, bueno, no tanto, llevo como 25 minutos más o menos. ¿Qué le parece el control? Está bien que haya control. Yo creo que este tipo de demora, yo creo que es para disminuir la cantidad de salvoconductos que hay. Tengo que avanzar. Avance nomás. 2 horas. ¿Ya pasó su tiempo, su permiso? No voy a trabajar, pero voy atrasada. ¿Qué le parece la situación? Bien que fiscalicen, pero debe ser más personas. Muy demoroso. Mucho tiempo, 2 horas. Mucho tiempo. Bueno, los tacos y la demora habían sido advertidas por la autoridad la semana anterior. Camilo, bueno, uno valora estos operativos, hay coincidencia en esto que es necesario, pero también revela la falta de personal. Da la impresión, yo no sé si algo se puede hacer, porque sabemos que los fiscalizadores de la Seremi de Salud son limitados, los efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros también, pero da la impresión de que esto suma, pero la gente quisiera verlo de manera más frecuente en el tiempo. Claro, ahí la autoridad debería mejorar más, o sea, aparte de aumentar personal, hay algo que se llama logística, que es de alguna forma hacerlo más eficiente y rápido en el tema de la fiscalización en un punto. Quizás no necesitamos 15 fiscalizaciones simultáneas dentro de Concepción, pero sí que estos 15 o 30 fiscalizadores estén en un solo punto para poder mejorar
de alguna forma el control, porque nosotros no queremos que la gente demore extra. Requerimos saber quiénes lo están haciendo y quiénes están saliendo bien desde sus casas a su trabajo o a su lugar con su salvoconducto respectivo. No que se demoren a propósito. Y eso ahí efectivamente es logística de la Seremía, y esperemos que a medida que pase el tiempo puedan seguir mejorando. Sí. Esto choca con la queja de la ciudadanía de que el permiso temporal dura solamente 2 horas. Y si tú ya tienes 1 hora en el taco, prácticamente te queda 1 para hacer lo que te motivó que salieras de tu hogar. ¿Qué opinas de eso, Camilo? Insisto, logística. La logística es algo que es optimizar, hacer mucho más eficiente lo que tú quieres hacer con la misma cantidad de recursos que quieres. Entonces, efectivamente, si alguien tiene que venir de Cotonera al hospital regional, Waze decía que se demoraba 1 hora y 30 en la mañana en el taco. No puede regresar finalmente. Entonces hay un problema porque tienes que flexibilizar el permiso tratando de explicar que estuviste en un taco en la mañana, y ahí ya empezamos con esa parte gris de qué es la regla y lo que dice la fiscalización. Eso es solamente un mejoramiento en la logística que debería hacer la autoridad sanitaria. Y además está súper bien que haya mostrado usted una imagen de un bus que afortunadamente iba vacío, pero muchos de estos buses que transportan personas van atiborrados. Entonces fiscalizar 50 personas dentro de un bus que perfectamente pueden ir, no van las 20 que van los asientos, ahí tú requieres, ojalá que lo haga, y ojalá que también el CDM acuda a eso, para que se dé cuenta que en ese transporte vehicular, 50 personas, no hay distanciamiento social, y ahí sí se requiere más logística y sí se requiere un mejor control del transporte público. Estos 11 puestos de control son 11 en total, pero no es que estén toda la semana en el mismo lugar, se van moviendo también. ¿Te parece que esto puede ser mejor a la larga frente al COVID que lo que eran los cordones sanitarios, o ves similitudes? ¿Cómo podríamos comparar ambos? En su momento los cordones sanitarios se implementaron, los alcaldes los pedían, luego nadie quería saber de los cordones sanitarios. Al parecer un cordón provoca más problemas en la congestión vehicular que esto, ¿ah? Claro, pero es como nosotros acá teníamos un peaje que es la interportuaria, donde también vemos tacos al inicio, ¿verdad?, y al final del día, porque la logística de la misma concesión es mala. Así también un cordón sanitario nadie los quería, porque la logística de poder fiscalizar a las personas no era la misma. Veíamos que algunos puntos trataban de poner 2, 3 personas, ¿verdad? Otro era solamente uno y que el resto espere. Entonces, insisto, logística es mucho mejor para poder hacer que esto sea expedito y sea necesario, y no que la gente odie este tipo de controles y odie esto, porque al final del día es para un mejor vivir de la sociedad en su conjunto. Mira, da la impresión, Camilo, de que esto se preparó, se pensó la semana anterior, se anunciaron estos 11 puntos, empezaron a funcionar en la mañana, se dejó libre de mayor fiscalización las horas punta, tanto a primera hora como lo va a hacer en la tarde, para justamente facilitar la llegada de personas a sus trabajos y el retorno también. Me imagino que ya en un ratito más van a dar cierta tregua estos controles, y así lo diseñó la autoridad, y hasta el momento parece estar funcionando. ¿Tú crees que ahora recién se le está tomando el peso a la situación sanitaria que estamos viviendo, Camilo? Sí, yo diría que lamentablemente por mucho tiempo, como Santiago bajó mucho sus casos, todo el resto se relajó. Como tuvimos una cuarentena, llegó el verano, ¿verdad?, y todos se fueron de vacaciones, todo el mundo se relajó. Pero nosotros en este mismo canal, a comienzos de marzo, hablábamos que en esta época iban a seguir subiendo los casos, o sea, de alguna forma... Se sabía que marzo iba a ser un mes negro, complejo. Porque la gente vuelve de sus vacaciones, toma el transporte público de Coyonera a Concepción, de Concepción a Chiguayante, es muy atiborrado, suben los contagios fuertemente. O sea, se sabía que si siempre hay un super lunes en todos los días, todos los primeros lunes de marzo, iba a pasar esto y que iban a subir los casos. O sea, no me cabe en la cabeza que alguien lo haya pensado. Entonces, esto tuvo que haber estado mucho mejor planificado, porque esto es de libro, es de teoría. No es que esté pasando algo que nos asustemos, lo que nos asustamos es la velocidad, pero que hayan subido los casos en marzo es algo que tenía que venir. Que bajen en las próximas semanas hasta abril, cuando se acabe la cuarentena, va a venir. Y que vuelvan a subir en mayo, cuando haga mayor frío, hasta junio, también va a suceder. O sea, lamentablemente este virus no es que se vaya a acabar
con la segunda vacuna de la gente que se vacuna en marzo. Esto va a seguir lamentablemente y en primavera recién deberíamos ver ya una disminución y un menor estrés. Pero así como hay que verlo como parte de nosotros, lamentablemente. Y así como debiéramos continuar un tiempo más en cuarentena, ¿esta fiscalización debiese ser permanente también y no limitarse a una semana como en un principio se dijo? Tal cual. Ya. La gente, y esto también lo hemos conversado, Francisco, juntos, es después de 3 meses, y lamentablemente esta región vivió esos 3 meses de cuarentena, la gente aprende a violar las normas y poder volver a hacer la vida que está acostumbrada. O sea, si tú vives todo el día de noche, aprendes a tener luminarias por todos lados para poder hacer día y noche. La gente tiende a adaptarse, es una adaptación del ser humano básica. Como hemos vivido tanto tiempo en cuarentena, la gente se adapta a eso y lamentablemente viola las normas. Y por eso las fiscalizaciones deben ser dinámicas. Si tú haces la fiscalización siempre en la misma calle, Los Carreras en Concepción, la gente va a andar por las otras calles de daño. Entonces tienes que hacerlo dinámico. Sí. Y finalmente se llama un sistema dinámico. Es tal cual el mismo sistema que sucede con la policía y los ladrones en Navidad. No puedes tener la policía siempre en el mismo punto, sino los delincuentes se mueven al próximo. Entonces siempre tienes que ir como el gato y el ratón, moviéndote a diferentes lugares y de esa manera aminoras todo esto. No lo vas a hacer desaparecer, pero baja su intensidad. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana también el Seremi de Salud, Héctor Muñoz, frente a estos controles sanitarios. Sí, bueno, hemos visto varias personas que no tenían su permiso, tuvieron que retornar, otras personas que sacaban el permiso en el momento, eso tampoco se puede. Acuérdense que el permiso tiene una validez, el permiso temporal, después de 15 minutos de que la persona saca el permiso, y lo que hemos visto sí que la gran mayoría está cumpliendo funciones esenciales, tiene su contrato de trabajo, tiene su permiso único colectivo, y hicimos un margen de horario en la mañana para que las personas de personal esencial, personal de salud, no fuera tan afectado en ese sentido. Si otras personas pasaron antes, también va a haber un control peatonal en el centro de Concepción, en diferentes lugares. Bueno, veremos cómo se lleva a cabo esta medida de mayor fiscalización durante esta semana y la vamos a continuar analizando, por supuesto, durante las próximas jornadas. Camilo, respecto a lo sanitario propiamente tal, 785 nuevos casos, superamos los 5.000 activos. ¿Por qué estamos en esta situación? Son dos motivos, y uno principalmente nos afecta a nosotros como región. Hemos subido fuertemente la cantidad de test PCR en las últimas semanas, y eso hace que tengamos mayor cantidad de casos encontrados, porque nuestra positividad se mantiene normal. Lo que sí nos preocupa mucho es la duplicación de la enfermedad en tan poco tiempo, que sea tan grande este crecimiento, no que sea tan grande, que sea tan rápido este crecimiento. No nos importa la cantidad, nos importa la velocidad. Y eso nos indica que es como un tren que va muy fuerte y nos va a costar parar. Y eso está pasando actualmente en Los Ríos, que tiene una tasa de incidencia pero espantosa, 60 casos por cada 100.000 habitantes, eso es mucho. Nosotros estamos cerca de 40, lo más alto que hemos registrado, entre 40 y 50, lo más alto que hemos registrado en toda la pandemia. También tenemos el caso de Tarapacá, que en un momento llegó hasta 100 personas por cada 100.000 habitantes, caótico, y Coquimbo y Valparaíso. Todas estas regiones están muy altas. La que falta que suba mucho es Santiago. Entonces, cuando nosotros, y esto va a ser así, cuando nosotros vayamos bajando como región, va a empezar Santiago. Y Santiago, como sabemos que propaga hacia todos lados por minería, por temas forestal, porque la gente en Santiago se mueve hacia las regiones por trabajo esencial o por diferentes motivos, cuando nosotros bajemos en abril, Santiago debería empezar a subir, y esto va a ser de no parar. Sube Santiago, va a bajar, nosotros vamos a subir, y así vamos a estar más o menos hasta agosto, septiembre. Nos queda harto todavía entonces, Camilo. Mira, aparece Talcahuano liderando la estadística regional el día de hoy con 115 casos nuevos. Luego aparece Concepción con 103, Coronel 72, Los Ángeles 42. Bueno, hay otras comunas como San Pedro que tienen 65, Hualpén 58, pero se repiten las mismas ciudades. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el puerto de Talcahuano, Camilo? El puerto, al igual que como lo vimos en Coronel, tiene una movilidad industrial muy alta, que aún en cuarentena no puede parar. Transporte, puerto, todo lo que nosotros sabemos que sucede en Talcahuano. Entonces, Talcahuano la cuarentena no le afecta de la misma manera a una ciudad llena de cordones sanitarios como Concepción, que sus puertos son mucho más profesionales. Y aquí, lamentablemente, esta pandemia nos lleva a un poco no sé si llamarlo precarización del empleo, pero la gente que puede optar a hacer teletrabajo, afortunadamente ellos tienen menos probabilidad de contagiarse que los que tienen que estar siempre codo a codo con más personas haciendo un trabajo que es mucho más manual.
y por eso las zonas industriales que hemos visto, tanto Talcahuano como Coronel y Lota, nos cuesta mucho que bajen. Lo que no se entiende, o yo al menos no puedo entender, es el caso de Los Ángeles, que, insisto, ellos duplicaron, creo que llevan 700 casos en la última semana de nuevos contagios por fecha de inicio de síntomas, y ahora tú me acabas de decir son 30 casos diarios. ¿Por qué ellos son tan altos? No hay una explicación industrial para eso, quizás la parte agrícola, que también, también es considerada esencial, pero no se entiende por qué ellos, que no es una zona tan densamente poblado, tienen tantos casos activos. Me voy a poner del lado, para hacerte la siguiente pregunta, de quienes desconfían del virus, que dicen que no existe esto, que es manipulación, qué sé yo, y que las cuarentenas no sirven. Está el caso de Lota y Coronel, está el caso de Cañete y otras zonas que han estado en cuarentena durante mucho tiempo y siguen estando en problemas con el COVID. Entonces, bajo esa lógica, te pregunto, ¿de qué sirven las cuarentenas, Camilo? Las cuarentenas muy largas no sirven de nada. Las cuarentenas solamente sirven para poder controlar la trazabilidad y poder saber dónde realmente la gente se está contagiando. Si sabemos que siempre en la familia, no necesito cuarentena para eso. Exijo restricciones de horario, que es lo que ya tenemos, restricciones de fin de semana. Cuando yo no sé dónde me contagio, requiere una cuarentena. Pero las muy largas haces que finalmente la gente aprenda a adaptarse y de alguna forma... ¿Cuánto debiese durar una cuarentena? Ahora actualmente el gobierno dice 4 semanas, yo abogo porque una cuarentena deberían ser 3 semanas, no más que eso, y de alguna forma respetar. El caso de Osorno, por ejemplo, ellos pasaban las 4 semanas que dijo el gobierno y siguieron en cuarentena, entonces esa gente después ya no tiene credibilidad de lo que suceda. Y ese es el gran problema que tenemos actualmente. Pero tú crees que en el caso, disculpa, del Biobío, si el gobierno dijo un mes, debiese ser un mes justamente para que la gente confíe en las medidas. Debiese ser un mes y esto no debería ser como jugar cartas, Francisco. O sea, no puede ser que ahora digan que el paso 2 no tenga gimnasio, no tenga casino, pero ahora sí tenga culto religioso. Como que sea mover fichas y no tenga ningún parámetro objetivo que sea respetado en el tiempo. O sea, aquí el gremio del comercio estaba enojado porque cuando Santiago bajó a paso 2, ahí recién se abre el comercio en paso 2. Entonces, ¿por qué ese tipo de discrecionalidad con algo que es mucho más técnico y objetivo? Entonces ese es el problema que tenemos, que de alguna forma es como jugar a las perillitas y no es así. O sea, esto tiene que ser objetivo en el tiempo. Y disculpa, lo último, al tener cuarentenas tan largas, efectivamente, tú ya te agotas y hay gente que cae en el negacionismo. No creo en esto, claro, es una manipulación, nos quieren mantener tranquilos, pero si fuéramos mucho más objetivos a la hora de dar, ya hay que creer. O sea, el tiempo, si a mí todos los días me dijeran hoy día va a estar soleado y llueve y yo me mojo, no creo en el tiempo. Pero si me dicen hoy día está soleado y mañana lloviendo, yo saco mi paraguas al día siguiente, porque tengo certeza, confío en lo que me están diciendo. Pero lo que vemos nosotros lamentablemente son palos de ciego y ahí entonces hay gente donde ya no cree nada. Y eso nos hace mal a todos. Hemos llegado al 2% de disponibilidad de camas. Es una disponibilidad mínima. Hugo Varela, nuestro colega, jefe de prensa, está participando en las conferencias de la autoridad donde no se descarta de que en algún momento se acabe la disponibilidad de camas y bueno, nadie imagina que ocurra, pero ¿quién sería capaz de decir no, esto no va a ocurrir? Lo que pasó en Europa, donde, no sé, habían 2 pacientes pero había una sola cama. ¿A quién damos la prioridad? Lo cual en otros países involucró elegir a quién salvarle la vida, derechamente, aunque suene duro. La situación es crítica en torno a la ocupación de camas. Camilo, ¿cómo ves ese factor? Es un factor muy preocupante, sobre todo porque también lo hemos dicho aquí varias veces, cuando tenemos incremento en los casos nuevos contagiados, vamos a ver en una semana más, 7 a 10 días, un incremento en las UCI. Entonces, si llevamos tantos días con incremento en los números récord, lamentablemente la próxima semana va a ser mucho más preocupante y vamos a ver, o sea, y aquí creo no equivocarme, que traslado a Santiago. Santiago, como les decía, todavía no está viviendo. Sí, se están haciendo prácticamente a diario. O sea, y van a seguir porque lamentablemente vamos a ver un incremento muy fuerte en la próxima semana de gente que entre a UCI. Recordemos que está desplazado, o sea, si hoy día nos asustamos con la cifra, los médicos siempre se asustan una semana después. Entonces, eso, o sea, ojalá que no lleguemos a esto de elegir a quién tienen que ser la cama. Tenemos la fortuna de que el país es muy largo, pero a nivel nacional ya tenemos, creo que el 80% de las camas ocupadas. Entonces, sí, ese es un factor bien crítico y hace que la gente con COVID no tenga dónde llegar, con COVID UCI, ¿verdad? Y un accidente de tránsito, ¿verdad? Personas con cáncer o enfermedades. Esto podría repercutir en que aumenten los muertos.
Sí, actualmente no tenemos ese problema. Actualmente, incluso si solamente miramos la cifra de fallecidos, va pegada a la cifra de nuevos contagios. Entonces, efectivamente, tenemos que ver el próximo mes si es que esto cambia. Cuando cambie es porque tuvimos un colapso o reportado o no reportado en las camas UCI. Actualmente van parejos, entonces no tenemos ese problema. Pero ese es el mayor miedo de la gente en el gremio de la salud. Bueno, los fallecidos hay una mayor cantidad porque, dices tú, coherente con el alza de casos. Lo ha reconocido la autoridad, incluso más muertos que prácticamente todo el año pasado, la cifra de personas que han fallecido. Brevemente, porque ya tenemos que ir cerrando, Camilo, bueno, ¿y qué pasa con la campaña de vacunación? Para que la gente lo entienda, no se cree falsas expectativas. ¿Eso va a implicar una cierta tranquilidad en las normas restrictivas a futuro? Porque la vacuna lo que hace es evitar que quizás te mueras, que te lleven a una clínica, a un hospital grave, pero no que eso no evita que te contagies. Entonces, ¿qué vamos a tener en septiembre? ¿Podemos tener 10 millones de personas vacunadas, pero vamos a seguir con estas cuarentenas? ¿Van de la mano? ¿Son paralelas estas estrategias? Mira, eso es súper importante. Y la vacunación no es algo individual. La vacunación es lo más social que existe. O sea, yo no me vacuno porque yo debo hacerlo. Me vacuno porque la sociedad le sirve. Entonces, si yo me vacuno, efectivamente tengo posibilidades de yo enfermarme. Pero si toda mi sociedad o todo mi grupo se vacuna, quizás soy yo solamente el yuyín que me enfermo, pero el resto no lo va a hacer. No se van a enfermar todos al mismo tiempo. Entonces, no por un caso contagiado con vacuna, vamos a decir que la vacuna no sirve. A nivel social baja la cantidad del virus y de alguna forma la gravedad de la enfermedad. Por eso se está vacunando a población de riesgo, para que baje la letalidad del virus. Y eso se tiene que hacer a medida que empiece como a avanzar. ¿Y qué hace la vacuna en las curvas? Si es que la curva de casos va así, la vacuna lo que hace es que vaya un poquito más abajo, cada vez más separada. Pero si los casos suben, con vacuna también van a subir, pero menos fuerte. Y entonces así se van a ir moviendo hacia acá y hacia allá, etcétera. Pero son paralelos, la estrategia de vacunación va por un lado y por otra cuerda el plan paso a paso, ¿una depende de la otra o no? Porque hay gente que piensa que con la mayoría de la población vacunada nos olvidamos del paso a paso, de las cuarentenas, de los cordones, de los controles sanitarios, pero al parecer no va a ser tan así. ¿Cómo lo ves tú? No, porque llevamos 4 millones de personas vacunadas y el segmento de gente que se está contagiando es 20-35 años. Y ese segmento no se va a vacunar hasta junio, quizá, o no sé, ojalá que llegue antes. Pero ese es el segmento que contagia. Lo que estamos vacunando es el segmento que se muere. Entonces, son cosas separadas. Cuando el segmento 20-35 se vacune, nosotros vamos a ver ahí un estancamiento de los casos positivos. Y ahí las medidas podrían relajarse, ¿cierto? A eso iba. Sí, pero, o sea, sí, pero cuando eso suceda, vamos a ojalá lograr una inmunidad de rebaño. Pero actualmente, como yo les decía, la vacuna es social. Yo me vacuno y aporto a la sociedad, pero por mientras tengo que mantener mi mascarilla, lavado de manos y todas las normas sanitarias porque yo no estoy protegido. La sociedad lo está. No, se entendió. Yo te preguntaba, en septiembre, en octubre, con 8 o 9 millones de chilenos vacunados, me imagino que las normas restrictivas debiesen ser menos estrictas, menos duraderas. Es lo que uno espera, pero evidentemente estamos recién en el 30% de la gente o el 40% que se tiene que vacunar. Nos falta mucho todavía. Camilo Mejías, te agradezco el conversar, como siempre, con TVU, en este caso en nuestra teleentrevista. A ti, Francisco, cuando gusten estoy siempre disponible. Muy bien, nos despedimos entonces. Hasta mañana en las noticias a las 11 horas. Los espero en vivo y en directo para ver cómo están las calles de la intercomuna, la fiscalización, el análisis de las cifras y otras noticias que nos importan también. Que estén bien.